Los desacuerdos, algo tan común y que últimamente se ha desatado entre el pueblo de Dios, son los desacuerdos. A veces por doctrina, a veces simplemente porque no nos llevamos. No hace mucho yo vi y escuché a un evangelista estarle tirando indirectas o directas a una cantante cristiana, y luego la cantante cristiana le responde al evangelista. Y así hay muchos casos, pastores hablando de ministerios hablando de pastores, pastores hablando mal de ministros, y que porque aquel dice que es apóstol y ya no hay apóstoles, aquel dice que es profeta y ya no hay profeta, y etcétera, etcétera, etcétera. A mí me sorprende que nosotros como cristianos, hijos de Dios, no hemos aprendido a imitar a Jesús, porque Él es el centro del evangelio, Él es el centro de todo lo que decimos ser, y a quien tenemos que imitar es a Cristo. Hubo una situación en la que Jesús se vio sin querer enredado allá en el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 22. Dice que Jesús y sus discípulos se movilizaron a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Jesús y sus discípulos llegaron al río y dice que empezaron a evangelizar, a predicar la palabra de Dios y a formar un grupo donde los discípulos de Jesús bautizaban y hablaban la palabra de Dios. Pero en el versículo 23 dice que Juan el Bautista también estaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces qué lindo, ¿verdad? Imagínense, Juan el Bautista era primo de Jesús, y Juan el Bautista tenía discípulos que bautizaban al otro lado del río, y Jesús tenía discípulos que también bautizaban en el mismo río. Entonces qué bonito, entre familia y los ministerios estaban creciendo, era muy bonito. Pero dice el versículo 25 de que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, o sea, acerca de la santificación, acerca del bautismo. Y los discípulos de Juan, el versículo 26, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Entonces los judíos, ¿verdad?, ya le habían llegado a poner queja o la noticia o con el chisme a los discípulos de Juan de que Jesús bautizaba, de que Jesús... Pero ahí había algo, ahí había un rumor, ahí había un chisme, ahí había una crítica que estaba empezando a ser un problema. Juan el Bautista se mantiene firme, y en el versículo 27 les dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Entonces Juan el Bautista entendía que lo que Jesús estaba haciendo estaba bien y él no podía hacer nada. Incluso dice el versículo 28: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Verdad? Juan el Bautista estaba bien, él estaba en lo correcto, pero había un problema, había un desacuerdo ahí, porque alguien tiró un chisme, alguien tiró un rumor, y eso nos lo dice en Juan capítulo 4, verso 1. Aquí es donde se revela, dice que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, este es el chisme, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aquí estaba el chisme. Andaban diciendo que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más gente que Juan el Bautista. La cosa de que a los discípulos de Juan el Bautista les pareció algo malo. Les pareció, y yo digo, ¿cómo se les ocurre que Jesús iba a andar levantando calumnias, ¿verdad? O porque no se unieron, sino que empezó a haber un desacuerdo. Pero mire qué sabiduría la de nuestro Señor Jesucristo, y es la que nosotros tenemos que imitar.
Cuando el Señor Jesús escucha esto, en el capítulo 4 y en el versículo 3 dice que salió de Judea el Señor Jesús y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues, versículo 5, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad de Jacob, junto a la edad que Jacob dio a su hijo José. Entonces dijo Jesús, bueno, para evitar este desacuerdo, para evitarles problemas a los discípulos de Juan y a Juan, mejor me voy a ir a evangelizar. Y se va de ahí y se va a Samaria, encuentra a la mujer samaritana, y la mujer samaritana lleva el mensaje y ahí él predica. En fin, fue algo glorioso. Pero Jesús no se quedó ahí a hacerle más problemas a Juan, ni empezó a decir, bueno, es que Juan el Bautista ya pasó su tiempo, ahora yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora me toca a mí, ahora mi ministerio tiene que crecer, si ahora yo vine a traer vida y en fin, yo me quedo aquí, ¿qué? No, dice que Jesús tomó la decisión de retirarse. Hay tanta cosa por hacer en la viña del Señor como para estarnos peleando. Hay tanta necesidad como para estarnos tirando chifletas entre nosotros. ¿Por qué no imitar lo que Jesús hace? Jesús se quitó de ahí y fue a hacer otra cosa. Y dice la palabra de Dios también allá en Mateo capítulo 18, que cuando nuestro hermano haga algo y nosotros creamos o pensemos de que ha hecho algo malo, no tenemos que hacerlo público, ni tenemos que hacer un chisme, ni tenemos que andar con desacuerdos, ni ofendiendo a nuestro hermano. Porque dice Mateo capítulo 18, verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, escuche bien, estando tú y él a solas. A solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, si usted tiene algo contra su hermano, contra algún pastor, contra algún evangelista, contra mí o contra quien usted quiera, si usted siente algo, usted vaya y hable con él. Pero no haga lo que están haciendo ahora. Graban videos para hablar en contra del hermano. Graban videos para hablar en contra del evangelista. Graban videos para hablar en contra del cantante. Graban videos para hablar en contra del siervo, de la sierva. No, eso no es así. Jesús no nos ha enseñado a hacer eso. Si usted siente algo, vaya y arréglelo con su hermano, pero no haga eso, no procure el mal. Dice Gálatas capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mire lo que dice el verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En la versión Dios habla hoy dice, tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. ¿Sabe qué es lo que se ocasiona con esos videos que muchos suben hablando mal de otros ministerios? El evangelio, la iglesia de Dios, los cristianos, estamos teniendo un mal testimonio, porque ni entre nosotros mismos nos amamos, ni entre nosotros mismos nos soportamos, ni entre nosotros mismos nos llevamos bien. Yo espero que este no sea nuestro caso, sino que nosotros procuremos el bien, nos amemos y oremos unos por otros. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.